Ok, chicos, les vamos a dar el tutorial de cómo hacer sus relaciones entre tablas de los temas que ya hemos visto en la parte práctica. Vamos a irnos al menú herramientas, relaciones y en la parte derecha va a aparecer nuestras tablas que ya tenemos creadas. Vamos a darle doble clic a alumno, estados, grupo, tutor. De esta manera, pues ya tenemos las cuatro tablas que van a ser parte de nuestras relaciones. La tabla alumno, como no se alcanza a ver, ustedes pueden ampliarla, hacerla más grande, más pequeñita, que se anoten bien todos los campos. En tutor, de la misma manera. Y siguiente paso. Recordemos que en los tipos de relaciones que vimos en clase hay relaciones de uno a uno, de uno a varios, de varios a varios. Entonces, vamos a crear nuestras relaciones. Recordemos que una de las relaciones que vamos a crear es la de tutor con alumno, donde un tutor, pues, puede ser tutor de varios alumnos o de muchos alumnos. ¿Cómo vamos a hacer las relaciones? Uno, primero debemos de confirmar que en las tablas, por lo menos en todas, debe de haber una clave principal o un campo con una llave primaria o campo principal o llave principal o este campo primario. Hay estos que tienen una llavecita, de alguna manera eso nos indica que la tabla tiene un campo principal o una llave primaria. Vamos a relacionarlas con el siguiente criterio. Recordemos que clave tutor, por ejemplo, que es una llave primaria, debe de tener con la tabla que voy a relacionar un campo similar o que me haga referencia a ese campo. En la tabla alumno tenemos CUR, apellido materno, etcétera, y vamos a ver que tenemos un campo clave tutor. Entonces, ambos campos existen en ambas tablas. Es una forma un poquito práctica de deducir cómo voy a relacionar esas tablas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. De tutor, que es mi campo clave tutor, voy a darle clic sostenido y voy a arrastrar sobre el campo que es clave tutor. No puedo arrastrar ninguno de esos porque no coinciden, primero, los tipos de datos y segundo, el tipo de dato que voy a almacenar. Entonces voy a soltar aquí en clave tutor, suelto y aquí me está diciendo el asistente que va a ser una relación de la tabla tutor con la tabla alumno, donde voy a darle clic en, no se les olvide esta parte, en donde dice exigir integridad referencial. Y aquí nos dice el tipo de relación, que es uno a varios, es decir, un tutor puede tener a varios alumnos como representando su tutoría. Entonces le vamos a dar clic en crear y vean que ya me generó el campo, la relación de un tutor con muchos alumnos. Es una relación de uno a varios. Hasta aquí es una forma sencilla de crear. Vamos a ver, por ejemplo, los siguientes campos que vamos a relacionar. Vamos a relacionar estados con alumno y con tutor. Entonces, clave estado lo voy a relacionar con alumno y debo de percatar o de buscar el campo que se relaciona o que hace énfasis al dato que está aquí en estados. Entonces aquí tenemos el campo edo o estado que debe de decirnos o relacionarnos con el dato que está en nuestra tabla de estados. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente en la tabla estados, clic en clave estado, arrastro sobre el campo estado. Aquí va a haber un error que ahorita van a encontrar, que es de alguna manera a propósito, pero que también les voy a enseñar para cuando esto les llegue a suceder, cómo lo van a resolver. Vamos a darle clic en exigir integridad referencial y le damos en crear. Nos va a marcar este error que ya les había anticipado, donde dice que la relación debe de ser sobre el mismo número de campos. Ahí sí cumple. Es decir, estoy haciendo referencia al campo estado con el campo clave estado. Pero nos dice que también debe ser el mismo tipo de datos. Y aquí puede ser nuestro principal error. Le vamos a dar clic en aceptar, cancelar. ¿Y cómo voy a corroborar que el tipo de datos de ambas tablas es el mismo? Es decir, tal vez aquí estado puede ser
texto, y aquí en clave estado que recordemos que es autonumérico o autonumeración. Entonces, de alguna manera el campo autonumérico o autonumeración es un número, es numérico, solo que se incrementa automáticamente. Y aquí en estado, pues es texto. Entonces, no coinciden los tipos de datos. Vamos a ver cómo corroborarlo. En tabla alumno, le doy clic derecho y nos vamos a diseño de tabla y vamos a ver en donde dice estado, efectivamente es texto corto. Nos regresamos aquí en relaciones, en estados, botón derecho, diseño de tabla y vamos a corroborar cómo está nuestro diseño de clave estado, es autonumérico. Entonces, si vemos, ambos campos existen en ambas tablas, pero son de diferente dato, tipo de dato. Entonces, lo que vamos a hacer en alumno, cambiarlo a número. Vamos a dejarlo, por favor, en entero largo, que es el tamaño estándar y que coincide con el tipo de dato de autonumérico o autonumeración. Ya que cambié estado a número y lo dejo en entero largo, le voy a dar clic en guardar acá arriba y puedo cerrar mi tabla alumnos, puedo cerrar mi tabla estados y regreso a mis relaciones. Ahora vamos a intentarlo nuevamente. Clave estado con mi campo estado que está en alumno. Igual exigimos integridad referencial y le damos en crear. Y vean que ya me la puedo crear. El problema era que no coincidían los tipos de datos. En alguna tabla estaba diferente, declarado como tipo de dato diferente, ¿no? En uno estaba estado y en otro autonumérico numérico. Vamos a hacer lo mismo con la tabla tutor. Tutor también tiene un campo donde le vamos a poner el municipio y vamos a poner el estado. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a relacionar estados con el campo estado de la tabla tutor. Entonces arrastro sobre estado, exigimos crear y también nos va a marcar el mismo error. Entonces ya sabemos corregir. Estados ya no lo tengo que revisar porque ya lo revisé que es autonumérico. Entonces me voy a tutor, botón derecho, diseño de la tabla y vámonos al campo estado. En campo estado, texto corto, cambiamos a número, lo dejamos entero largo, guardamos. Nos dice que hay un dato que ya está registrado. Solo como curiosidad, fíjense bien qué vamos a hacer. Vamos a cerrar tutor, le decimos que no. Fíjense bien, en tutor, botón derecho, vamos a darle clic en abrir. Y vean que en estado tenemos ya lleno Estado de México. Como ya tiene un dato lleno y si yo lo quiero cambiar a numérico, pues obvio que nos va a marcar un error porque dice que tienes un texto ya capturado y quieres cambiarlo a numérico y que está causando un conflicto. Es decir, que no coinciden los datos de lo que ya existe y que puedo perder el dato que ya tengo registrado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la tabla tutor, nuevamente en vista de diseño de tabla. Cambiamos estado y le pongo número y con conciencia plena ya sé que si yo lo cambio, el dato que está ahí se va a perder. Entonces vamos a darle clic en guardar. Le decimos que sí se pierden los datos, que es posible que se puedan perder, que si deseo continuar, le digo que sí. Le digo que desea continuar de todas maneras. Dice que se eliminó el contenido de los campos de un registro. Le decimos que sí. Y cerramos. Si queremos ver, vámonos a la vista hoja de datos y vamos a ver que el campo estado ya se quedó vacío. ¿Ya vieron? Entonces solamente hay que tener cuidado cuando algún registro ya tiene datos y quiero cambiar el dato de ese campo, pues se van a perder los datos anteriores. Cerramos y vamos a hacer la relación clave estado con estado, exigir integridad referencial, le damos crear. Ya tenemos entonces aquí nuestras relaciones de estado este, con alumno y con tutor. ¿Ok? Bien, entonces vamos a acomodar un poquito este diagrama para que lo podamos entender un poquito. Ahí está. Y ahora grupos, fíjate bien, grupos lo vamos a relacionar no con tutor porque al tutor no necesariamente tenemos que ponerle el grupo, ¿verdad? No hay lógica ahí, pero sí en alumno tenemos un campo que se llama grupo. ¿Ok? Entonces, vamos a corroborar que tengan el mismo tipo de dato. Se supone que clave grupo es numérico, entonces también grupo debe ser numérico. Corroboramos, botón derecho, diseño de tabla. Y aquí en grupo, correcto, tenemos número. Aquí un detalle, si tenemos grupo, por ejemplo, un campo que yo quisiera capturarlo en orden diferente,
Aquí tenemos municipio con doble N, por ahí un error donde me percaté que había copias, era uno de estos, el error era en el mismo en varios campos. Vamos a ponerle municipio con una N. En el grupo, si yo quiero mover la posición del campo, solamente me coloco en el costado izquierdo, doy clic y muevo. Y ven que ya cambié de posición. Entonces vamos a poner a grupo después de clave tutor. Listo. Después de clave tutor, ya lo moví. Y listo. Vamos a guardar. Cerramos la tabla de alumno. Y vamos olvidamos corroborar que fuera. Que sí era numérico. Perfecto. Entonces nos vamos a clave número. Arrastramos sobre grupo. Exigimos integridad referencial. Le damos crear. Y ahí están nuestras relaciones. La relación es un grupo puede tener a muchos o varios alumnos. Un estado puede tener o puede estar registrado con varios alumnos y también un estado puede estar registrado con varios tutores, ¿no? Es decir, varios tutores pueden estar viviendo en el Estado de México, varios tutores pueden estar en la Ciudad de México, muchos alumnos pueden estar en la Ciudad de México, varios alumnos en el Estado de México. Entonces, las relaciones coinciden con la lógica del análisis de datos, ¿vale? Entonces, ya que tenemos nuestra relación, hemos terminado. Ese es el primer ejercicio, crear las relaciones. Importante, si no te queda como estamos haciéndolo nosotros en el ejemplo, en este tutorial, quiere decir que tienes algo mal en el diseño de tu tabla o en la estructura de tu tabla. Debes de corroborar toda la estructura que hemos hecho, el análisis previo de la estructura de datos de cada tabla para que te quede de la siguiente manera. Si no te queda así, no continúes con la siguiente etapa, porque no tiene sentido que hagas lo segundo si tienes mal esta parte. Entonces, importantísimo que tengas este diseño. Tú puedes acomodarlo como quieras, hay que acomodarlo, la parte visual es lo de menos, lo importante es que tú tengas las relaciones creadas como yo las estoy mostrando ahorita. ¿Vale? Ok, hasta aquí la primera parte, ahorita les mando la segunda parte.